Muy bien, la semana pasada estábamos hablando del libro Broquel Charlatán y algunos puntos importantes que tocamos fueron que Dios nos ha dado la capacidad para escoger el diálogo en el que creemos y responder al mismo, y así sintonizar la radio que deseas escuchar. Decidir creer esto un momento tras otro y estar de acuerdo a lo que crees es el hábito más importante que vas a poder desarrollar. Entonces, sabemos que Dios es fiel, nos habla a través de su palabra. En Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, perdón, ya. Decir que esto un momento tras otro y estar de acuerdo en lo que crees es el hábito más importante que vas a poder desarrollar. Entonces, ¿qué radio estás sintonizando? No, ¿me puedes ir adentro? Muy bien. Cuando te concentras en las mentiras grandes, grandes cosas e incluso tu llamado pueden quedar sin hacerse. Entonces, lo que veíamos es que Dios está enfocado en lo que va a hacer contigo y a través de ti. Ya hablamos que la semana pasada nosotros podemos tener entre 60 y 70 mil pensamientos en un día y casi el 80% de ellos son negativos. Entonces tenemos que saber cómo callar al charlatán. Y hablamos de que íbamos a hacer varias secciones. Dios dice que yo soy, Dios dice que Él hará, Dios dice que Él lo hizo y Dios dice que yo puedo. La semana pasada tocamos Dios dice que yo soy, y algunas cosas importantes de eso es, el enemigo no puede impedir que tú seas el que Dios dice que eres. En cambio, sí te va a poder cegar para que no te des cuenta de quién dice Dios que tú eres. Eso es increíble, porque me dice, cuando sabes quién eres, sabrás lo que debes hacer, dice Craig Groeschel, no sé cómo se escribe. Pero bueno, pasamos a la siguiente. De esto vamos a tocar, esta vez, Dios dice que Él hará. Entonces, el descubrimiento de quién eres en Cristo no es un suceso que se va a producir una sola vez ni en un instante. Esta es una experiencia continua, por si acaso. En realidad, puede resultar a veces paradójico esto en nuestro cerebro, porque una comprensión de nuestra identidad eh, que no se basa en lo que vemos en nuestra propia persona, sino en quién Dios dice que nosotros somos. Es decir, tu identidad no debe estar basada en lo que ves de ti mismo, sino en quién Dios dice que eres. En un inicio, esta revelación de que el amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar va a ser difícil de comprender, recibir y creer. A mí particularmente me ha costado años poder entender la magnitud del amor de Dios y aún así a veces se me pasa por como un... ¿Realmente Dios dice eso de mí? El enemigo va a estar constantemente tratando de confundir, trastocar esa comprensión de quiénes somos en Dios y va a tener muchas maneras de hacerlo, diversas herramientas, pero todas van a ser basadas en algo específico, el temor. ¿Qué es el temor? El temor en realidad es algo que es cuyo significado es muy similar a la fe. ¿Por qué? El temor es pues, y la fe en realidad dice, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1 nos dice eso. Pero el temor puede ser exactamente lo mismo. Es decir, si tú le dices el temor, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, también tiene cierto sentido, ¿verdad? Pero hagamos algo, no vamos a confundir temor con miedo. El miedo posiblemente te proteja ante alguna situación, pero el temor te va a dejar paralizado. Es decir, cuando tú sientas que algo no va a estar de acuerdo a lo que tú quieres hacer y estás pensando de que tal vez no vas a lograr hacer lo que tú planificas por temor, posiblemente no lo vayas a hacer. Y el enemigo es exactamente, hace este tipo de cosas. El enemigo trata de convertir totalmente
el sentido de algo que Dios ha creado. Dios nos ha dicho que tengamos fe y el enemigo va a hacer exactamente lo mismo, puede tener el mismo significado, pero se va a significar temor. Entonces le está dando otro sentido a lo que Dios ha creado. Entonces, si la mentira es la lengua preferida del charlatán, entonces su canción favorita va a ser el temor. Y tiene un coro súper sencillo. El coro es, y sí. Lo interesante de eso es que nunca escucharemos la voz de Dios si estamos sintonizados a la frecuencia del temor constantemente. Justo estaba hablando con alguien que me estaba preguntando sobre, oye, quiero sacar mi AFP, pero no sé si hacerlo, la verdad o no. Y me preguntó, ¿y tú la vas a sacar? Y yo le dije, sí, la voy a sacar, pero la voy a sacar para pagar mi hipotecario, no necesariamente ahorita, ¿no? Sí, pues no tiene cierto sentido, porque yo también quiero hacer lo mismo, quiero comprar un terreno o algo así. Yo le digo, sí, en realidad tienes que ponerte en todas las consecuencias, porque si tú te compras un terreno o te compras un departamento y quieres alquilarlo, ¿qué va a pasar cuando no tengas ningún inquilino? Posiblemente tú tengas que pagar ese departamento también. Y yo me estaba poniendo a pensar, wow, o sea, de verdad, a veces el temor a hacer algo nos paraliza a no tomar una decisión, ¿no? Pero lo bonito de Dios es que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto dice en primera de Juan 4:18. Y o sacas a patadas el temor de tu corazón, o él te mantendrá fuera de los lugares que Dios ha preparado para ti. Dios nos está dando un mandato, una autorización para devolverle el golpe al temor. Literalmente no es que lo acaricies o que le digas ya puedes irte un ratito, sino le está diciendo tienes que ponerte firme ante el temor. ¿A qué lugar quieres llegar? Y si tienes temor, ¿vas a llegar a alcanzarlo? Si en realidad te esperas que esto pase por arte de magia, no va a pasar. Hace poco estábamos hablando de que el tiempo no sana las heridas, sino quien sana las heridas es Dios. Dios es quien restaura los corazones. Entonces, decir que te vas a poner firme en el amor de Dios para vencer el temor es como tener de papá a Liam Neeson. Ustedes han visto la película de Taken, cuando está buscando a su hija por, no me acuerdo qué ciudad de Europa, pero es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes de papá a Dios, literalmente puedes sacar de patadas al temor cuando tú quieras. Y sabes que es el mundo de los y sí, de los temores es gigante. ¿Y cuántos yo me he preguntado en la vida? Uf, un montón. ¿Cuántos te has preguntado? Yo estoy seguro que también pueden ser un montón. Pero no digo que no sea importante el y sí para tomar decisiones en el futuro, como por ejemplo comprar un departamento para alquilarlo, comprar un departamento para poder vivir, o tomar otro trabajo, o decidir vivir, decidir casarte. Eh, pero si tú te pones a analizar todas las cosas, por ejemplo, en el mundo de los negocios hay algo que se llama parálisis por análisis. Es decir, que estás analizando tanto esto que nunca vas a tomar una decisión. ¿Qué consecuencias tienen las decisiones que vamos a tomar? Sí es importante saberlo, pero si se queda solo en un pensamiento no va a haber acción. Pero esa acción tiene que ser acompañada del amor de Dios, porque echa fuera todo temor. En Marcos 4, 35, 41. Esta historia me abrió los ojos totalmente distinto. Cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús le dice, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Perdón, y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó, dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados?
todavía no tienen fe. Y lo curioso es que dice, ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Lo curioso de esto es que los discípulos cambiaron el temor al viento, al mar, a hundirse, a no llegar al otro lado, por el temor hacia Dios. De que es tan poderoso que incluso el viento y el mar lo obedecen. No tenemos por qué temer lo que enfrentamos cuando sabemos en quién confiamos. Entonces, puede ser que hayas estado inundándote de las preguntas y sí, sin darte cuenta de que de verdad Jesús está contigo, Jesús está a bordo. Lo único que tienes que hacer es sustituir el temor por el perfecto amor. Pero de verdad a veces, tal vez algunos de tus y sí se hayan hecho realidad, pero eso significa que ya tienes el know-how de cómo salir de eso confiando en Dios. Ponte en esa situación. ¿Qué pasaría al final de todos tus y sí? ¿Qué sucedería si es que, y si no tengo la posibilidad de pagar el departamento como voy a comprar, si tengo que vender absolutamente todo para pagar el departamento, si tal vez tenga que incluso vender el departamento y tener que vivir a otro lado? No lo sé, pero estoy seguro que al final de ese camino Jesús va a estar ahí, Dios va a estar ahí. Entonces, el enemigo te va a atacar con un montón de ISIS, pero si tú decides cambiar ese temor por saber qué es lo que vas a encontrar al final del camino, que es a Dios siempre, entonces tú ya no vas a tener temor, sino vas a confiar en el amor de Dios. Pasar ese ISIS, tienes que hacerlo, pero si no lo haces, simplemente te vas a quedar parado esperando a que el bully se quede en la puerta y esperando golpearte apenas tú pases. El temor nos va a frenar de todas maneras. Y hay una parte que es bonita en realidad en la historia de las monedas, ¿no? Dice porque, pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe, señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo. Y fui y escondí el dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El empleado tuvo temor y por lo tanto lo paralizó, no hizo absolutamente nada. Los otros duplicaron su dinero, el dinero que le encargó el empleador. Pero el que tuvo temor no hizo absolutamente nada. Entonces, si tú no te decides a romper de una vez esa barrera del temor, literalmente no vas a avanzar hacia ningún lado. ¿Y saben qué? El temor no es ni lineal ni lógico. No es ni lineal ni lógico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que no es lineal ni lógico? Porque miremos la historia de Elías. Ya han escuchado la historia de Elías de que uh, él oró para que no llegara durante 3 años y medio, después se reunió como con, habían 80 otros profetas de otros dioses y él estaba también ahí parado y bueno, la incineración de las ofrendas, mandaron a decapitar a todos los, perdón, a eliminar a todos los profetas de Baal y Elías estaba en el mejor momento de lo que le podía pasar, ¿no? Incluso hasta oró y llovió nuevamente, pero bastaba que escuchara la amenaza de Jezabel y Elías se fue a esconder inmediatamente y eso no importaba que él haya pasado por una victoria reciente. Eh, y eso es interesante porque incluso cuando tú puedes estar en tu mejor momento, incluso ahí puedes tener temor. Por eso el temor no es ni lineal ni lógico. Hay que saber detectarlo. Pero Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que saber que el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, uh,
tú tienes que escuchar la voz de Dios por sobre todas. Un ejemplo. ¿Alguna vez han estado dentro de un carro donde escuchan un montón de voces y tal vez alguien que pone música en su celular y comienza también a escuchar ese ruido y que, no sé, hay una conversación al fondo que está hablando y también el ruido del micro donde estés y escuchas un montón de ruido, pero no significa que algo de ese ruido te está hablando? Entonces tú lo que vas a encontrar es como un montón de información, pero no significa que esa información sea buena. Es exactamente lo que el charlatán está haciendo o lo que hace con nosotros. Pero no significa que haya más señal de esas cosas, sino hay que saber cómo bloquear estas señales. Y no sé si alguna vez les he dado a probar, pero yo me he puesto una vez unos audífonos que son noise canceling, que es con cancelación de ruido. Creo que algunos lo han probado. Y literalmente es una tecnología que produce un sonido distinto, una frecuencia distinta. Escucha las frecuencias que entran y reproduce algo distinto para que en tu oído no se escuche lo de afuera. Entonces, algo así, esa tecnología literalmente es si estamos con Dios, porque va a producir un sonido, una frecuencia distinta a lo que estamos escuchando afuera del enemigo. Y va a cancelar lo que estamos escuchando del enemigo y vamos a enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo. Cuando Elías estaba en la cueva, escondido, algo que Dios le dice es, después de que él está como que esperando morir literalmente, le dice, levántate y come. Y te digo, alimenta la fe que ya te di, con las promesas que ya te proporcioné, y espera la misma clase de resultados que siempre te he entregado. Básicamente algo así le dice Dios a Elías. Y me encantó esa parte. Entonces, nunca podemos tener la esperanza de bloquear al charlatán mientras la señal de Dios no se oiga más alta en nuestras vidas. Tienes que ponerte sus audífonos, tienes que cancelar ese ruido, ese murmullo que hay a tu costado. Y eso va a ser solo con el amor de Dios. Cuando Elías estaba en la cueva, en realidad es donde más fuerte sonaba la voz del enemigo. ¿Alguna vez han estado en un cuarto vacío y han hablado? La voz no resuena en todas las paredes, ¿no es cierto? La voz resuena en todos lados, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Cuando Elías está en la cueva y está así acurrucado en posición fetal en su dolor, el enemigo seguía hablando sobre él. Pero Dios le dijo, sal de ahí, sal de donde estás. Y dice, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con un manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso es básicamente todo lo que estaba sintiendo él dentro de la cueva. Pero Dios lo invitó a salir. Dios nos invita a salir de la cueva, porque ahí todo va a tener eco. Solo vas a estar tú, ensimismado en tus pensamientos. Y se imaginen esa conversación de Dios con Elías, y eso lo marqué acá porque me pareció increíble. Dice, un momento, Señor, ¿eso quiere decir que ya tienes hecho un plan para esa situación por la que yo estoy pasando? Sí. ¿Y que ya me asignaste un sucesor para que siga mi obra cuando termine mi tiempo? Así es. ¿Y que ya trazaste una estrategia para la caída de mis enemigos? Exactamente, al igual que en el Carmelo. ¿Recuerdas el monte Carmelo, Elías? Sí. ¿Recuerdas cómo te ayudé a derrotar tú a 850 falsos profetas en el monte Carmelo? Eran 850, perdón. Por supuesto. Bueno, yo soy el mismo Dios en esta montaña, el monte Joreb, como lo fui en esta montaña, el monte Carmelo. Y yo era el mismo Dios mientras tú dormías en la cueva en la que yo estaba mientras te mantenía junto al arroyo de Grisón durante la sequía. No permitas que una batalla que temes pelear te deje sin la victoria que ya se ganó. Vuelve por donde viniste. Ponte a trabajar de nuevo. Yo no cambio ni mis promesas tampoco.
Y cuando Dios le hablaba a Elías, ahí mismo dice de que vino un terremoto, vino un incendio y vino y algo más que no me acuerdo, pero al final Dios no estaba en nada de eso, sino Dios estaba en un susurro, en el susurro del viento. Y si Dios está en ese susurro del viento es porque Dios está cerca, porque Dios no va a gritar, Dios está a tu costado y Él va a hablar despacio hacia ti. Es algo súper íntimo. Entonces, Dios dice que Él hará, Él va a hacer todas esas cosas, pero tienes que dejar afuera el temor. Y el amor echa fuera todo temor. Muy bien, entonces, Dios dice que Él hará. Ahora nos vamos a ir a, Dios dice que lo hizo. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que la acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En Apocalipsis, Juan dice que el principal trabajo del charlatán en realidad no es el pecado, sino es la acusación. No es la tentación, sino es la acusación. Es decir, bueno, por supuesto, en realidad esas dos cosas operan en sociedad. Cuando haya pecado, cuando haya tentación, después va a haber acusación. Eh, Cuando hubo un retiro hace algún tiempo, yo me acuerdo, esto de acá, esta historia no se le contaba a nadie, o a muy pocas personas. Estábamos saliendo un momento después de haber pasado como que 3 días en retiro, así súper espiritual, y habiendo estado conversando con todos, conversando de Dios, hubo un bautizo, incluso varias personas se bautizaron y fue todo un momento lleno del poder de Dios. Pero regresando a ese lugar, tuve básicamente una pelea, literalmente exactamente regresando a ese lugar, con un micro, donde me bajé ofuscado, intenté romperle la luna y un montón de cosas. Eh, y literalmente, bueno, le explico cómo fue. Yo estaba avanzando, el micro me cerró, después yo me fui delante del micro, frené, en el micro me chocó, me bajé, intenté romper la luna, pasaron un montón de cosas. Y eso había pasado después de haber salido del retiro. Y cuando me subí al carro de nuevo, sentí una acusación terrible de decir, wow, o sea, tú eres un hijo de Dios, de verdad. ¿Por qué has actuado así? ¿Por qué has actuado de esa manera? Y está al costado de Mavi. Y yo sentía que Mavi me iba a ver como un energúmeno toda la vida. Eh, no me sentía suficientemente bueno de escuchar la voz de Dios en ese momento, ¿no? ¿Qué había pasado en ese momento? De hecho, Mavi estaba molesta. Pero, ¿sabes qué? El diablo solo te va a presentar un lado de ese argumento, solo te va a presentar acusación. Te está cantando el mismo verso una y otra vez. Pero el Espíritu de Dios te dice, toma la primera mitad, toma esa acusación, la acusación que te está presentando el enemigo, e insértale la gracia y la verdad en medio de ella. Y vas a descubrir un resultado distinto. Y yo descubrí en ese momento de que si yo le pedí perdón a mi esposa, le prometí que no iba a actuar de esa manera nuevamente, y yo sabía que la gracia más la verdad de Dios, de lo que Él dice de mí, que yo soy su hijo, de que yo soy amado y todo lo demás, todo esto va a cambiar esa situación para que ya no vuelva a actuar de la misma manera. Es decir, ya no voy a estar acusado. Entonces el amor de Dios no es basado en lo que yo haga, sino es basado en lo que Él ya hizo, en lo que Él hizo en la cruz. El pecado nos va a poder alejar del corazón de Dios, nuevamente, como le dije la vez pasada, pero el corazón de Dios no se va a alejar de nosotros.
siempre va a estar ahí dándonos la mano. Podrá haber miles de palabras hacia nosotros, pero el enemigo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y bueno, sabes que no puedes despecar, no puedes hacer eso, pero sí puedes arrepentirte. El charlatán toma lo glorioso y lo echa a perder. Dios, en cambio, toma lo echado a perder y lo convierte en algo glorioso. Ese es Dios. Por eso insértale la gracia y el amor de Dios en esto. Y en quién eres en Dios y va a hacer algo glorioso. El enemigo va a querer elevar nuestros fallos a la millonésima potencia, siempre. Siempre va a querer decir que todas las veces que tú fallas, eres el peor en todo. Pero, y va a exagerar exactamente, o sea, todas las reacciones. En tu mente vas a pensar que literalmente has sido el peor, no puede haber nadie peor que tú. Pero ahí es donde tenemos que aprender a desarrollar el hábito de separar nuestro sentido de valor con nuestra conducta. No estoy aminorando el hecho de que si es que haces algo, va a tener una consecuencia, pero Dios en realidad tiene la última palabra sobre eso. Insértale la gracia de Dios ahí. Porque la peor pesadilla del enemigo es que el creyente que está convencido por igual de esas dos realidades, que el pecado es algo muy serio, pero Cristo es suficiente para poder redimirte de ese pecado. Ajá, así que sigamos. Y bueno, el talento más grande que tiene la condenación es la imitación. El Espíritu Santo hace que seamos más conscientes de nuestra falta de santidad a fin de estimularnos por alcanzarla. Sin embargo, Satanás va a tratar de usar la obra del Espíritu Santo para desalentarnos. Por ejemplo, eh, cuando yo estuve de viaje, cuando estuve en esa situación que les conté, con el tema de haberme peleado con un microbusero, posiblemente, no posiblemente, de hecho el Espíritu Santo me dijo, hay que tratar más sobre tu templanza, sobre tu dominio propio. Pero esto es posible hacerlo, no te preocupes, o sea, vamos a trabajar en esto. Pero el enemigo me habló directamente y me dijo, qué vergüenza, te falta trabajar en tu templanza y en tu dominio propio, así te haces llamar hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar para poder estimularnos a que logremos alcanzar nuestros objetivos. Mientras el enemigo nos va a hablar para decirnos que no estamos logrando nuestros objetivos. Y según Henry Cloud, que es un psicólogo cristiano, existen 3 P's. Cuando hay cuando hay fracasos continuos y crónicos, cuando te equivocas constantemente, hay como una interrupción en el software de nuestro cerebro. Entonces, la química del cerebro, según este psicólogo, cambia. Y hace que un error normal lo veas como si todo fuese un desastre. Entonces, está cambiando nuestra manera de procesar las cosas. Entonces, imagínate que ante algo que hayas hecho mal, imagínate esa respuesta, ¿no? No puedo creer lo que me pasa, siempre soy así, yo siempre estoy fregándola en todo momento. ¿Alguna vez has hecho esas aseveraciones para ti mismo? No puedo creer lo que me pasa, siempre soy así, la estoy fregando siempre en todo momento. Ok, y ahí es donde ponemos las 3 P's de personal, permanente y penetrante. No puedo creer lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Es personal. Siempre soy así. Yo siempre soy así. Es permanente. Ahí estás cambiando la química de tu cerebro, acuérdate. Estás diciendo que siempre te equivocas. Siempre estoy fregándola en todo momento. Y eso de ahí causa algo penetrante en tu vida. Entonces,
¿Qué me pasa? Puede ser cambiado puedo ser un poco más cuidadoso, pero tu cerebro no lo está haciendo de esa manera. El siempre soy así puede ser cambiado por tengo que trabajar en mi carácter, pero tú ya lo pensaste de otra manera. Por eso somos llamados en realidad a madurar en Cristo, que es la capacidad de descifrar la convicción del Espíritu Santo. Vamos a desarrollar esos 3 puntos. ¿Ok? Personal. No te dejes etiquetar ni te etiquetes. Nuestro pecado es nuestra responsabilidad personal, pero en Cristo el pecado ya no es el centro de nuestra identidad. ¿Cuántas etiquetas nos hemos puesto? Si la palabra yo es lo más mencionado en el diccionario del charlatán, la palabra Dios es la más ausente. Siempre va a ser que te enfoques en ti. Cuando comienzas a enfocarte en Dios, te vas a dar cuenta de quién eres en Él. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto le dice Pablo a Timoteo. Y en Gálatas dice, ¿por qué le dice eso? De los cuales yo soy el primer pecador. Pero en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si se dan cuenta en la primera, Pablo dice, yo soy un pecador. Pero en la segunda, dice, Cristo vive en mí y por lo cual vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ha cambiado totalmente el concepto de quién eres solo por saber de que Cristo vive en mí. Pablo dice estas mismas palabras, pero pueden ser contradictorias. Y es que cambia por la diferencia de Cristo vive en mí. Ese es en el personal. No te etiquetes ni te dejes etiquetar. 2. Yo siempre. El enemigo es experto en cambiar los tiempos. Le encanta hablar del pasado en presente, del presente en pasado, del futuro en presente, haciéndote parecer que es uno solo, que nunca vas a cambiar. Entonces, lo que quiere lograr es que no veas que hay un cambio en ti, como si nunca vieras que viene un amanecer siguiente, como si siempre fuera de noche. Eh, y algo que me acuerdo cuando trabajaba en Monarch con Café, hablábamos de nuestro jefe, era un Sith, porque siempre decía, entonces nunca va a cambiar las cosas, nunca vamos a decir, nunca va a pasar nada, porque estamos haciendo todo mal. Y me acuerdo de Obi-Wan que le dice a Anakin, que le dice, solo un Sith habla en absolutos. Es decir, cuando el enemigo te dice que tú nunca vas a cambiar, te está hablando en absolutos. Es el enemigo. Te está diciendo que nunca vas a cambiar, que nunca vas a poder cambiar, que tu pasado es igual a tu presente es igual a tu futuro y que nunca vas a cambiar. Y esa es la condenación. Entonces, si nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, hay, hay 3 personajes, ¿no? El padre, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor es similar a lo que hace la condenación. Cree sin razón y quiere hacerte creer que porque estuviste en el corral de cerdos, ese corral debe ser ahora tu dirección permanente. Es decir, ¿por qué él ha venido acá y le estás dando las mejores cosas y yo siempre he estado contigo? ¿No? Pero sin embargo el padre dice, este hijo mío estaba tiempo pasado muerto y ha vuelto a vivir tiempo presente. Se había perdido tiempo pasado y lo hemos encontrado tiempo presente. Dios siempre te habla de tiempos. Dios te dice que si es que vivías así, ya sabe que no vas a ser así en el futuro. El pasado está sepultado. El presente es que resucitó. Es la manera en la que el Padre habla en la parábola. Y esto se pone mejor. El Espíritu no solo nos libera de las cadenas que nos mantuvieron atados, sino que desata en nuestra realidad presente la visión que el Padre tiene sobre nuestro futuro.
El Espíritu va a desatar en nuestro presente lo que Dios tiene para nuestro futuro. Entonces sigamos. Lo que era no determina lo que va a ser. Así que ya saben. 3. En todo momento. Esta habla de penetrante. En Romanos 8:3-4 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envía a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sabemos que no podemos vivir de manera perfecta. Es decir, sabemos que no necesariamente todos los días vas a estar orando en las mañanas, y después de eso te vas a ir al gimnasio, después de eso vas a ser mejor en tu trabajo, después de eso vas a regresar a tu casa y vas a preparar la comida para el día siguiente, y no te vas a molestar con nadie en el camino, y que incluso lleves un curso en la noche y vas a tener las mejores calificaciones. De verdad, si eres así y eres súper perfecto, por favor, necesito que firmes un autógrafo para mí. Pero sabemos que no es así. Sabemos que nuestra condenación no es borrada por nuestros actos, es borrada porque el Hijo de Dios vino a amarnos y se sacrificó para que nuestro pecado fuese llevado en esa cruz, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, Dios habla en tiempo pasado sobre las batallas que libras en el presente. Dios ya sabe que vas a salir de ellas. Y Dios tiene una temporalidad para todo. Dios no te está diciendo que como vivas en tu pasado, así vas a vivir en tu futuro. Dios ya está hablando en tiempo pasado sobre las batallas que libras en tu presente. En Isaías 43, 16, 19, dice, así que el Señor abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios está diciendo, olvídate de las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Han escuchado esa frase que dice, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo? Bueno, en Dios es algo distinto. Dice, perdón, el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Dios dice, el que no olvida su pasado está condenado a repetirlo. Olvídate de tu pasado. Ya mételo así a una fosa, como Dios dice que agarrará nuestros pecados y los va a tirar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos, literalmente algo así. Por ejemplo, Pedro. Pedro pasó de ser la roca, lo que le dijo Jesús, pasó de ser la roca a literalmente que Jesús le diga que lo va a traicionar en un futuro y que cante el gallo 3 veces y que Pedro lo haya negado. Entonces Pedro ha pasado por un montón de etapas. Y posiblemente cuando Pedro caminaba por todos lados, de hecho, cantaban muchos más gallos, ¿no? Muchos más gallos decían, perdón, muchos más gallos cantaban y Pedro decía, wow, no puedo creer que haya negado a Dios en ese momento, no puedo creer que haya maldecido, reconocido a Dios, a Jesús en ese momento. Yo lo conocía, debía haber dicho que sí. Y otra mañana nuevamente cantaba el gallo y Pedro se acordaba de esa etapa. Pero Jesús, Dios nos dice, olvídate de las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Eso no significa que tú vas a seguir fracasando en un futuro, por si acaso. En Filipenses 3, 13, 14 nos dicen que, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es decir, acá incluso nos dice lo mismo,
Pablo. Nos dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Tu pasado ya está enterrado. Dios ya no se acuerda de eso. Ahora, eso no significa que estemos interpretando de que lo que hayas hecho en el pasado, no seas consciente de eso. Sí, pero ya no voy a estar bajo el control de esos mismos errores, ¿no? Entonces, la condenación nos recuerda nuestros errores al mostrarnos nuestra vergüenza, siempre. Pero el Espíritu nos convence de que nuestro pecado, nos convence de nuestro pecado al recordarnos nuestra justicia en Cristo. La condenación siempre te va a mostrar tus errores, tu vergüenza, siempre va a ser así. Pero el Espíritu te va a convencer de tu pecado al recordarte quién eres en Cristo. Amén. Entonces hemos hablado del temor y hemos hablado de la condenación. Pasemos a lo siguiente, que dice, Dios dice que yo puedo. Muy bien, mi gozo no está determinado por lo que me sucede, sino lo que Cristo hace en mí y por medio de mí. ¿Alguna vez han jugado juegos tipo, no sé, Zelda, donde cada vez consiguen mejores armas, donde la espada, donde vas creciendo, donde la espada va aumentando de poder, donde tienes una armadura distinta? Son como unos juegos donde mientras vas avanzando, vas teniendo mejores cosas para derrotar a más malos. Pero siempre los malos cada vez van a ser más poderosos. Entonces vas avanzando en el juego y los malos se están haciendo más poderosos. Esto, ¿qué te quiero decir? Estoy haciendo un símil que mientras tú sigas avanzando, mientras sigas profundizando en Dios, la charlatanería, las voces que están hablando así hacia ti incesantemente no van a pasar. Y si tú buscabas que esto iba a pasar en algún momento, literalmente no va a pasar. Pero cada cristiano tiene un llamado. Y ese llamado, el charlatán tiene el trabajo de no dejar que llegues ese llamado. Entonces, el charlatán tiene el trabajo de reemplazar a la esperanza. Y si esto no funciona, tú dices, bueno, ¿para qué seguirme forzando? ¿No? ¿Cuántas veces me he sentido así? De seguir cuando estoy haciendo esto de acá, si esto no está funcionando, ¿para qué voy a seguir avanzando? ¿Para qué voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo? Entonces el desaliento es algo que va a estar también hablándote de una manera incesante. Así que para rechazar el desaliento y perseverar en su lugar en los propósitos de Dios, también se requiere que tomes la decisión de creer lo que Él ha dicho. Tanto si lo puedes escuchar, como si no lo puedes escuchar. El desánimo nos puede golpear en cualquier momento. Puede ser como una gotera o como una inundación. ¿Se acuerdan de Elías? Que tuvo un desánimo súper fuerte de una sola. El desaliento no tiene no tiene por qué ser un callejón sin salida. Si lo sabemos manejar de manera adecuada, vamos a encontrar el camino hacia el descubrimiento de la puerta del consuelo y el valor de Cristo, y en Cristo, en una medida increíble. Eh, pero para vencer el desaliento, se requiere que tomes la decisión de creer en lo que Él ha dicho, tanto si lo puedes escuchar en este momento o no. Si puedes escuchar la voz de Dios o no, en ese momento, tienes que creer igual en lo que Él ha dicho. Porque vas a escuchar posiblemente algunas afirmaciones como, si Dios te amara no permitiría que pasaras por esto, si tuvieras más fe eso no sucedería, si fuera posible que las cosas cambiaran ya las habría cambiado a esas alturas. Entonces el enemigo siempre va a estar desanimando. Pero ¿cómo lidiamos con esto?
¿Cómo deja que Dios llene esa brecha? Permitir que Dios llene esa brecha del desánimo significa negarte a fingir que sí, que no existe esas brechas, aunque también significa negarte a intentar llenar las brechas de algunas maneras o con gente que no pueden llenarlas. Ok, aquí vamos con esto. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, literalmente hubo un momento en el que se desanimó. Y eso puede ser normal, porque Juan le dice a sus discípulos, vayan y pregunten a Jesús si era él el que ha de venir o si debemos esperar a otro. Y Jesús le responde, vayan y cuéntele a Juan lo que está viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Entonces Dios le está dando una esperanza nuevamente, Jesús le está dando una esperanza nuevamente a Juan. Está llenando esa brecha del desánimo, del decir, ¿realmente eres tú el que ha de venir o está viniendo otro? Estoy llenando esa brecha con alguien más que va a estar puesto en mi camino o realmente eres tú. Es normal hacerse esa pregunta. Dios quiere que te centres en Él y es por eso que te está diciendo que tienes que llenar esa brecha del desánimo con Jesús, con Dios. No dejes que lo que esperas te aparte de lo que Dios quiere que experimentes. Muy bien, sigamos. Entonces, eh, esa parte de acá va, me acuerdo que una vez estábamos a punto de hacer un karaoke con unos primos, ¿ya? Y nos faltaba un adaptador chiquito para poder conectar todos los parlantes y todas las cosas. Y yo me acuerdo que salí corriendo a Coolbox a comprar, Coolbox estaba cerrado. Y yo decía, no puede ser, pero si yo había traído todo, para eso yo había puesto todas las cosas en mi mochila. Yo dije, ya tengo que haber estado, ya tengo que haber logrado meter todo y estaba como desanimado. Dije, pucha, no se va a poder hacer, ahora qué hacemos, ya no vamos a poder como que disfrutar de ese momento, ya no va a ser tan chévere como antes. No entiendo por qué tuvo que haber pasado esto. Y fui corriendo a Coolbox, después le dije a mis primos, pucha, no está, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que esa cosita que estaba buscando estaba en mi guitarra, y mi guitarra sí la había llevado, estaba dentro ahí de mi guitarra. ¿A qué voy con esto? Que muchos de nosotros estamos esperando, estamos atascados en la puerta, esperando a que Dios nos dé algo que ya es nuestro. Dios está esperando, o sea, estamos esperando como que Dios nos dé las herramientas, cuando no sabemos que ya las tenemos. Estamos esperando el gozo cuando Dios nos ha dado el poder de regocijarnos. Tú ya tienes el poder de regocijarte, ya tienes el poder de salir de toda tentación, ya lo tienes. Entonces, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo venzo el desaliento? ¿Cómo voy más adelante? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo es? Es así, con gratitud. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios en la cárcel? Se rompieron las cadenas y toda la historia, pero ellos de hecho no escaparon. Yo les cuento que literalmente durante mucho tiempo estuve desanimado. Eh, yo justo conversaba con Maggie hace unos 6 meses, 7 meses, le decía, estoy desanimado. No sé, siento que voy a estar atascado en el mismo trabajo, siento que estoy estancado. Eh, y eso que era un buen trabajo. Siento que no tengo las cosas suficientes y eso que tenemos un montón de cosas aquí en la casa. Pero estaba centrado en las cosas que no tenía, estaba centrado en que no podía hacer algo, no sé, por X cosas, porque no he terminado la universidad, porque, en fin, un montón de cosas que
se puede medir en mi cabeza simplemente para seguir desanimándome más. Pero después tuve una conversación con Mavi y me dice, pero ¿por qué no cambiamos la visión? ¿Por qué no somos agradecidos? Eh, ¿Por qué no agradecemos por las cosas que tenemos, ¿no? Estábamos yendo por la vía expresa en ese momento y me dice, ¿por qué no agradecemos por el carro que tenemos ahorita? No muchas personas tienen la capacidad de tener un carro en ese momento. Y ahí es donde comprendí, wow, después de un tiempo me di cuenta que si estaba agradecido, mi visión hacia Dios está cambiando. Y así mismo, David en el Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Yo creo que David escribió esto para él mismo, para hacerse recordar de que tiene que agradecer siempre a Dios, de que tiene que alabar a Dios, porque Él ha sido bueno conmigo, Él me salvó, Él me bendice, Él me perdona, Él me restaura, Él me satisface, me sana, me cubre y me rejuvenece. La gratitud es la perspectiva que mira el pasado y considera fiel a Dios. Esto va a capacitar tu fe para que mires hacia adelante siempre, sabiendo que Dios lo puede todo. Y acá es donde me acuerdo que Café decía eh, que yo por mi trabajo definitivamente recibo un sueldo, entonces yo no necesariamente tengo que decir gracias a ese sueldo que me están dando porque es la retribución a mi trabajo, a lo que yo estoy haciendo, a mi esfuerzo. Pero ser agradecidos significa que he recibido algo que no merezco. Entonces la gratitud comienza donde termina nuestro sentido de derecho, de sentir de que mi derecho de que es mi derecho a haberme comprado esas cosas por mi trabajo. Pero ¿sabes qué? No necesariamente, porque también tu trabajo es algo dado por Dios. Entonces tu gratitud va a comenzar donde termina tu sentido del derecho. ¿Estás agradecido con lo que tienes? ¿Estás cambiando tu enfoque? Y tengo algunas malas noticias para ti. Sé que no debería ser bueno decirlo así, pero dice, el charlatán nunca se va a cansar de hablar, nunca va a dejar de hacerlo. Los impulsos de la inseguridad nunca van a dejar de molestar a tu seguridad. Las fuerzas del temor nunca dejan de lanzarse contra tus sueños. El cacareo de la condenación nunca va a dejar de lanzarse sobre ti. Va a seguir cantando todas las mañanas. Y el temor del desaliento nunca deja de agotar la energía que tienes para cumplir lo que te asignó Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando derrotes al charlatán una sola vez, vas a tener la capacidad para derrotarlo siempre. La clave está en la perseverancia. Y hasta cuando te veas derrotado, habrás adquirido conocimiento para tu siguiente batalla. Vas a estar mejor preparado para ella. Así que el enemigo va a poder hablar todo lo que quiera, va a poder enfrentarte todo lo que quiera, va a poder desanimarte todo lo que quiera, va a poder recordarte que has fallado todo lo que quiera. Pero si lo has derrotado una sola vez, vas a tener la capacidad para derrotarlo siempre. Solo tienes que ser perseverante. Entonces no dejes que el desánimo ni el desaliento causen estragos en ti. Hay que aprender a ser agradecidos. Y eso es todo, amigos.